Bienvenido a Miskakubun, la puerta de entrada a un lugar lleno de emocionantes historias. Hoy hablaremos de la sensibilidad cultural. Hoy hablaremos de algo que nos identifica, tanto como nuestro ADN, y determina cómo percibimos nuestro entorno, nuestros valores, cómo nos relacionamos con los demás y hasta define nuestro bienestar. Es la sensibilidad cultural. En este relato entenderemos su significado y cómo dominando esta capacidad podemos adaptarnos mejor al lugar y momento que vivimos y comprender mejor a las personas que están a nuestro alrededor, aceptarnos a nosotros mismos y sentirnos más integrados en nuestra sociedad. La sensibilidad cultural, esa capacidad innata de los seres humanos que podemos convertir en un superpoder, porque hace parte de la más emocionante de las historias que puedas contar, la historia de tu vida. El superpoder. Seguro que alguna vez hemos pensado, si yo tuviera un superpoder, ¿cuál escogería? ¿Invisibilidad? ¿Hipervelocidad? ¿Fuerza sobrehumana? ¿La capacidad de viajar en el tiempo? Yo me quedaría sin duda con el superpoder anhelado por Po, el simpático protagonista de la película Kung Fu Panda, el poder de la alucinancia. Imaginemos que llegamos a cualquier lugar y que todos al vernos digan o piensen, mírale, es alucinante, y que todo lo que digas o hagas sea motivo de admiración y felicidad para los demás. La sola idea suena al menos gratificante. Y aunque parezca trivial, tiene mucho que ver con un sistema que no se detiene y nunca para de evolucionar en nuestro cerebro. La capacidad de cómo nos percibimos a nosotros mismos, cómo percibimos nuestro entorno y cómo creemos que los demás nos perciben. Percepción, palabra clave, es la capacidad de interpretar y organizar los estímulos que recibimos a través de los sentidos y que no se detiene ni un momento, porque determina nuestra supervivencia. De manera antropológica, nuestro cerebro está diseñado para procesar constantemente todo lo que nos rodea. Así, conseguimos sobrevivir a especies mucho más fuertes desde el inicio de nuestros tiempos, a escoger los lugares y momentos sinónimos de supervivencia. Y todo esto evolucionó en el concepto de bienestar. En el momento en que interactuamos con otros seres humanos, inconscientemente evaluamos si la compañía de un grupo o un individuo se traduce para nosotros en bienestar. Ese aprendizaje empieza desde el momento en que interactuamos con nuestros padres y se extiende a nuestros familiares, amigos, aquello que terminamos definiendo como nuestro hogar, nuestro entorno seguro. La principal manera de manifestar esta capacidad es a través del lenguaje, desde la comunicación oral, gestual, visual o articulada, hasta el lenguaje escrito iconográfico y ahora digital. Es decir, toda una serie de códigos y estímulos que procesa nuestro cerebro definen nuestra identidad y sensibilidad cultural, la manera en que interactuamos toda la vida en sociedad. Es tal el nivel de agudeza de nuestra sensibilidad cultural que cuando escuchamos hablar a alguien identificamos cuando su acento nos es ajeno, bien porque no nos suena igual a nuestra lengua materna o al lugar donde estamos, o a la manera en que hemos aprendido e interactuado en un idioma. El lenguaje, ese gran factor que determina culturas, su manejo, su origen es el primer nivel de manifestación de ese superpoder. Algo tan simple como decir buenos días en América cuenta ya una historia de conquistas, viajes, luchas, legados y siglos de persistencia de un lenguaje. Al fin y al cabo, hablamos de identidad. Recuerdo la primera vez que interioricé este concepto. Tomaba clases de inglés online y en medio de una de las prácticas intenté traducir casi literalmente una expresión de mi país. Mi profesor me explicó, de manera brillante, que mi frase no solo no tenía sentido en otro idioma, sino que al referirse a un localismo, por más que me esforzara, no podría transmitir el mensaje ni el sentimiento que ello conlleva. Me enseñó que la comunicación tiene que ver más con establecer una conexión en un momento determinado con la persona o la audiencia con la que interactúas, que con las palabras en sí. Me dijo,
A eso se le llama sensibilidad cultural. Me hizo consciente de ese superpoder. ¿Cómo lo convertimos en un superpoder? Todo lo anterior puede parecer simplemente anecdótico, hasta que entiendes que desarrollar la sensibilidad cultural puede determinar tu propia supervivencia, capacidad de la que eres bastante consciente cuando viajas a otro país y te ves obligado a interactuar con una cultura ajena a la tuya. Por ejemplo, cuando eres turista, la experiencia intercultural nos enriquece en la medida en que estemos dispuestos a observar y comprender ese nuevo entorno y que nuestra visita se convierta en algo más que la compra de un souvenir. Pero esta capacidad se agudiza y se vuelve determinante cuando te ves forzado a salir de tus fronteras y te conviertes en un inmigrante. Sí, inmigrante. Esa palabra tan incómoda para las naciones desarrolladas, pero que es una situación tan natural en el ser humano desde que tiene capacidad de caminar. Y aquí es donde sabemos si juega a nuestro favor o en contra la sensibilidad cultural, tanto para el que llega como para el que acoge. Cuando te ves obligado a desplazarte a un lugar ajeno, donde a veces ni siquiera hablan tu idioma, tu capacidad de adaptación se activa, tratando de comprender el sistema cultural en el que te hayas inmerso. Y sin que nos demos cuenta, nuestro cerebro intenta encontrar el equilibrio entre lo nuevo y lo que consideras hogar. Es aquí donde se convierte en superpoder la sensibilidad cultural. Cuando reconoces un nuevo patrón cultural, tu cerebro echa mano de todos los recursos disponibles, tus creencias, tu sistema de valores, tus conocimientos. Evalúa ese entorno y decide, sin consultarte, si lo interiorizas o no y cómo interactúas en cada momento. Es decir, que tu poder de adaptación, el hecho que vivas y te integres en una sociedad, es el resultado de un entrenamiento que adquieres durante toda tu vida, desde los valores aprendidos en tu hogar, cuando aprendes a escuchar a tus mayores desde niño, a obedecer a tus maestros, a escuchar, a prestar atención, estás creando una identidad. El prestar atención sería, en el escenario de los superpoderes, el equivalente del tridente de Poseidón, porque es lo que te dará la capacidad de escoger los más adecuados recursos cuando tienes que responder positivamente, integrándote así en una nueva sociedad. Es importante tener la capacidad de evaluar los mensajes que llegan constantemente, porque muchas veces, sin darnos cuenta, otros llenan nuestra cabeza de una cadena de valores y creencias a su conveniencia, quitándonos la posibilidad de tener nuestro propio juicio. Y ahí es cuando aparecen los prejuicios y los estereotipos. El rechazo nace de la ignorancia. Es decir, que el dominio de esta habilidad empieza por reconocernos, aceptarnos y valorarnos a nosotros mismos, para poder respetar a los demás y transmitir respeto. Hay una frase que resume la parte fundamental de este concepto. Si no sabes de dónde vienes, difícilmente sabrás a dónde vas. Dominando la fuerza. Es poderoso con la fuerza, pero el talento sin entrenamiento no es nada. Es la frase que Luke Skywalker utiliza para referirse a Grogu en una de las series de la franquicia de Star Wars, y eso aplica a nosotros en cada momento. Por más humilde que parezca nuestra posición, tenemos la oportunidad cada día de cultivar este superpoder. Cuando aprendemos a valorarnos a nosotros mismos, al lugar de donde venimos, el resultado es la capacidad de adaptación y el saber identificar entornos saludables y evitar aquellos que son nocivos. Si ves amenazas en vez de oportunidades en una interacción cultural, debes echar mano rápidamente del superpoder de la sensibilidad cultural, porque gracias a él podrás identificar si tienes que huir del lugar de donde estás o del tirano que puede habitar dentro de ti mismo. Hay muchas personas que se ven desplazadas de manera violenta de sus lugares de origen y no tienen ni siquiera la oportunidad de manifestar su cultura, sus necesidades. Es en los entornos violentos donde se puede ver el resultado de la nula sensibilidad cultural, el total desprecio de la vida humana. En la parte contraria a esa realidad que intenta hundirnos como sociedad, encontramos el nivel máximo de maestría de este superpoder, la tolerancia, que es el resultado de una construcción cultural adecuada, el respeto a las ideas, creencias y prácticas de los demás.
Hay personas que solo con su comportamiento dan ejemplo de tolerancia, inspiran respeto, y si nos fijamos en las características de estas personas, está la capacidad de diálogo, el interés de conocer diferentes culturas, el fomento de la empatía y la capacidad de compartir ideas. Ese es el patrón que nos debe definir. Podemos cultivar esas habilidades desde nuestra cotidianidad, empezando por escuchar y dialogar con nuestros seres queridos, evaluando los mensajes que hay en las series y pelis que vemos, en la música que escuchamos, leyendo un buen libro, escuchando un audiolibro o un buen podcast. Por mi parte, solo me queda decir que no hay que perder la oportunidad de aprovechar este superpoder, empezando por creer que todos podemos dominarlo para mejorar nuestro entorno. Mientras vivamos, vale la pena perseguir la esperanza de una vida mejor. Como decía Miguel de Unamuno, el fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando. Y como dice René de Calle 13, si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. No me regalen más libros porque no los leo. Gracias por escucharnos. Espero que a través de nuestro relato encuentres la manera de crear un mejor presente para todos. Ahora sal y vive de manera que vibres con tus recuerdos y tu historia merezca ser contada. Miska Kubun, gente que habla, gente que tiene algo que contar.